Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por su presencia. Vamos a dar comienzo a la primera conferencia de este ciclo a 10 años de UBA Digital, como ya presentaron el rector y la secretaria académica. Tenemos el gusto de presentar en primer lugar a Hugo Harari Camarit. Hugo es doctor en matemática y profesor en la Universidad de Orleans en Francia. Es un gusto, como decía, y un honor que tengamos a Hugo aquí entre nosotros para dar comienzo a este ciclo por varios motivos. En primer motivo, como ustedes saben, Hugo es uno de los mayores especialistas en cuestiones de innovación y de gobernanza universitaria, y por eso tenerlo aquí entre nosotros para dar comienzo a este ciclo en particular. Vamos a avanzar, como decía la secretaria, con una de las primeras dimensiones de este ciclo, que es la dimensión sobre la gobernanza universitaria. En segundo lugar, el profesor Harari, como les decía, es doctor en matemática, pero navega entre varias disciplinas, como veníamos conversando recién. Él hace investigaciones desde la economía. Si ustedes tienen acceso a sus escritos van a ver que además utiliza herramientas de ciencias de la educación, de sociología de las organizaciones, y por tanto él es un analista de la universidad, pero además transita diferentes áreas, diferentes culturas de la universidad, y entonces puede conocer acerca de lo que va a hablar, teniendo en cuenta esta cuestión, ¿no? Que hay diferentes subculturas en las universidades grandes como la nuestra, y entonces nos parecía interesante también justamente que viniera alguien que pudiera comprender esta dimensión que en la UBA nos resulta tan compleja por momentos y tan importante. Y en tercer lugar, es muy importante que esté Hugo aquí entre nosotros porque es un especialista que basó sus investigaciones en el caso francés, aunque tiene conclusiones que son interesantes para todo el mundo. Y como ustedes saben, el sistema universitario francés tiene varias complejidades y varias características similares al caso argentino, y por tanto creemos que las cuestiones las conclusiones, los hallazgos que él tiene para el caso francés pueden servirnos para el caso argentino porque ya lo estamos viendo o porque lo vamos a vivir en los próximos años, entonces nos parecía muy interesante tenerlo aquí entre nosotros. Así que no hablo más y le doy inicio a la conferencia. Va a hablar alrededor de 40 minutos, 50 minutos. Va a ser la presentación y después vamos a dejar unos minutos para preguntas e intercambio con el público. Me habían pedido que si había alguien que no se había todavía registrado, por favor lo hiciera, si tenemos los datos todos y le podemos seguir mandando la información de las próximas conferencias. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Santiago, por la introducción, la presentación. No sé si lograré llegar a tan altas expectativas, pero voy a intentarlo. Y quisiera darle las gracias también a la UBA, a María Catalina para la invitación y al Centro Franco Argentino que permitió la conexión entre nosotros. Yo voy a hablar de Francia, como se acaba de explicar, porque me parece un caso interesante, un caso que conozco más desde adentro, y voy a intentar ir un poco en detalles sobre cosas que presentó en la introducción María Catalina hace breves minutos, exactamente sobre esa idea de cómo los instrumentos digitales, las plataformas, las herramientas que organizan nuestro trabajo o que representan a nuestro trabajo participan a transformarlo y a transformarlo desde el punto de vista de relaciones de poder. Voy a intentar explicar un poco eso en detalle y por eso se necesita en algún momento presentar ejemplos concretos de cómo eso, cosas que parecen técnicas, vienen teniendo transformaciones mayores en la manera en que se hace el trabajo o se estudia en la universidad. La gobernanza de la que voy a hablar ahora es principalmente indirecta, bastante típica del sistema del momento neoliberal, digamos, de no tomar decisiones directas que los universitarios, la función pública, los agentes en general van a tener que aplicar, sino más bien organizar un espacio en el que los agentes pueden reaccionar de manera más o menos autónoma, pero con incentivos
o presiones fuertes para que esas reacciones vayan a cierta dirección. De eso voy a intentar hablar. Voy a presentar con dos grandes partes bastante cortas, espero. Una sobre la idea de que se trata principalmente en el caso francés, en los 20 últimos años ahora, de adaptar un sistema universitario a una economía pensada como siendo la economía de la innovación, en el que la universidad tiene dos papeles principales: producir investigación para la innovación de las grandes empresas y formar gente capacitada para trabajar en ese marco. Y en una segunda parte, más directamente sobre lo que pasa adentro de las universidades, más sobre cómo eso transforma cotidianamente la manera en que hacemos el trabajo, llevamos el trabajo académico. Un par de gráficos para dar el marco general, el contexto en el que estuvo pasando eso en Francia. La primera transformación mayor es la cantidad de estudiantes. En Argentina también hubo transformaciones del mismo estilo, me parece, con un aumento enorme de la cantidad de estudiantes a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero de muy largo plazo y que se hizo de manera muy distintas. Se hizo principalmente en los años 60, 70, 80, creando nuevas universidades. En el conurbano, en París también, pero en muchos otros lugares en Francia, y con un sistema bastante homogéneo, con la idea de que hay un servicio público académico que se tiene que dar en donde se necesite de manera homogénea y los diplomas valiendo igual según de todas las universidades, ¿no? Con un cuerpo docente que era único, nacional, con el mismo concurso y los universitarios siendo funcionarios del Estado. Y la inmensa mayoría de las clases se daban por universitarios con contrato nacional. Se hizo sin selección de estudiantes, ni en grado ni en posgrado, y sin arancel casi, algo bastante simbólico para la mitad de los estudiantes y cero para la otra mitad, sobre base puramente social de ingreso de los padres. Este es el Zoom de los últimos años, los últimos 20, 24 años. Se ve que se estabilizó un poco después del año 2000 y empezó a crecer de nuevo bastante rápido a partir del 2010, la cantidad de estudiantes en el superior francés y principalmente en las universidades, que sigue siendo la gran mayoría de los estudiantes en Francia. Al lado del sistema universitario francés tenemos bastante cosas distintas. Una son las grandes escuelas, que capaz oyeron hablar, que son muy chiquititas y que eran principalmente del Estado y gratuitas y ahora estuvieron cambiando y arrancaron primeras, digamos, en el aumento de los aranceles del costo de la matrícula y también muy, muy pequeñas instituciones privadas, que volveremos a eso en el último periodo, realmente último, estos 3, 4 últimos años estuvieron creciendo muy rápido. Pero lo que cambió mucho con las décadas anteriores es que no se crearon más universidades públicas y una buena parte no aumentó la cantidad de estudiantes en grado, aumentó en posgrado. Y aumentó sí en otras que eran más recientes, más chiquititas, estuvieron aumentando estos 10 últimos años. La transformación que va a tener el sistema universitario francés desde el 2004 principalmente, yo la voy a estudiar como una mercantilización que va a tomar varias formas. Como expliqué, las principales son bastante indirectas. Pero me parece importante pensarlo así porque se entiende mejor coherencia entre muchas reformas que se hicieron a escalas muy distintas, con objetos muy distintos sobre la enseñanza, sobre la investigación, sobre la gobernanza, sobre la selección de estudiantes, etcétera, etcétera, que parecen incoherentes, que a veces parecen volver para atrás y que me parecen tener un sentido mucho más profundo y permanente si se piensa así. La idea atrás de eso es una idea principalmente económica, apuntando al crecimiento, y que el sistema productivo, principalmente industrial, había llegado a una máxima y que el crecimiento siguiente, el que venía por delante, era principalmente
cualitativo a través de innovación, inteligencia y capital humano, es decir, las competencias que van a tener la mano de obra para desarrollar más bien economía en niveles de cualificaciones altos. Por eso la universidad tiene un papel particular. Y un elemento importante es que la gente esté capacitada y esté también con una subjetividad alineada a la producción económica, la idea de que ellos mismos tienen que trabajar sobre su propia adecuación con el sistema productivo. Eso se hace en un momento, una dinámica donde las grandes organizaciones internacionales, que tienen un peso distinto en Francia que en Argentina, obviamente, pero que también tienen uno más bien ideológico sobre cuáles son las reformas que se deben hacer. La OCDE tiene más peso sobre eso que el Banco Mundial o el Fondo Monetario en Francia, y que van a llevar adelante la idea de que hay que diferenciar lo que pasa en la educación primaria y secundaria, por una parte, y la educación superior, con la idea que en el primario y secundario los rendimientos de la inversión educativa son para toda la sociedad. Es mejor tener gente con algo de cualificaciones para todo el mundo, entonces justifica eso en la inversión pública, cuando a partir del superior, para la educación de los adultos, el rendimiento es sobre todo individual, o por lo menos el rendimiento individual es suficiente como para que sea la gente que invierta en su propia formación. Eso justifica el aumento del costo de la matrícula en la educación superior. Y eso está bastante... es importante para uno de los economistas principales franceses, que fue el principal consejero de los primeros años del mandato de Emmanuel Macron, el presidente actual, y que explica una parte de las últimas reformas. Mira. Esto es el aumento relativo de la cantidad de estudiantes en dos tipos de universidades, las públicas y las privadas, y se nota muy fuerte que creció todo hasta el 2015 y que después del 2015 creció muy rápido la cantidad de estudiantes en el privado, que es este azul claro, ese celeste, y subió más despacito en rojo en las universidades públicas y incluso está bajando un poco, frenándose en 2022. Hay un efecto de óptica bastante fuerte acá, es que se empieza todo el mundo al mismo nivel, y obviamente es un índice base 100, pero en la cantidad de estudiantes era enorme la diferencia al principio. Sigue habiendo 2/3 o un poco más de estudiantes en el público, pero el privado, que era chiquito, ahora es significativo, es como un cuarto de los estudiantes franceses. En muy pocos años se transformó muy rápidamente por varias razones. La primera razón, y la más importante, es la subvención del Estado a los estudios en las universidades privadas. Estos son los montos de subvención al sistema que se llama en Francia de aprendizaje. El aprendizaje es cuando un estudiante está más o menos la mitad del año en la universidad y la otra mitad trabajando en una empresa, y hay incentivos públicos muy grandes para la empresa y para la universidad para que se dé ese tipo de configuración, con la idea que eso es favorable para gente que tiene dificultades en entrar al mercado de trabajo. Y en la práctica tenía sentido cuando era en educación secundaria y tiene bastante menos cuando es en educación superior, porque hay muy buena tasa de inserción en el mercado laboral. Entonces se está subvencionando a un tipo de enseñanza que funcionaba ya muy bien, pero ahora se subvenciona mucho más. Y con esa subvención se abre un mercado que no era posible antes porque no había recursos para pagar educación privada cara. Porque sale caro y no había poder adquisitivo. Y la subvención pública permite ese poder adquisitivo. Tenemos un pequeño problema en Larsen, está pasando muy bien. Sí. ¿Por qué? Porque la educación superior es un tipo de servicio un poco complejo, porque se sabe la calidad de lo que se compra una vez que uno pagó.
y los resultados, los retornos vienen bastante tarde después, y al inverso del mercado inmobiliario, no se puede recuperar la casa después porque el diploma lo tiene la gente adentro, más o menos. Entonces no hay colateral para ese tipo de préstamos. Por eso el mercado de préstamos estudiantiles es siempre muy complejo y siempre muy organizado por el Estado. En Francia por ahora sigue muy poco desarrollado, lo que hay son subvenciones públicas enormes, y desde el 2020 en particular. Enormes quizás no se lee muy bien, pero ahí se trata de más o menos 20.000 millones de euros por año de subvención. Es decir, el total de la subvención a las universidades públicas se está duplicando para crear un mercado privado. Hablaba de Philippe Aghion, el economista francés. Él escribió con un colega, Eli Cohen, Daniel Cohen creo, no, un documento para el primer ministro francés del 2004, que se llama Educación y Crecimiento, donde explica por qué hay que transformar el sistema universitario para organizar la economía de la innovación, y desarrolla en el libro una estrategia, la estrategia paso a paso, que explica que no se puede hacer una reforma grande, directa, transparente del sistema universitario, porque va a haber muchas resistencias, principalmente de parte de los estudiantes, pero también de los universitarios, y que funcionará mucho mejor si se hace por pedacitos, paso a paso, disciplina por disciplina, tipo de universidad por tipo de universidad, primero en grado, después en posgrado, o al contrario, según las oportunidades. Y eso también explica por qué esa evolución, estos últimos 20 años, es muy heterogénea y muy difícil de seguir, porque es parte de la estrategia de transformación. Digamos, es eficaz. Otro momento importante es la autonomía presupuestaria de las universidades, que se llamó Ley de Libertad y Responsabilidad, que se presenta como una ley de autonomía, pero en realidad la autonomía universitaria es muy antigua, es como original. Lo que ahí cambió muy fuerte en el 2007 es que el presupuesto pasa de ser un presupuesto nacional, 95% del presupuesto en realidad son los salarios, a ser un presupuesto de cada universidad. Entonces el Estado transmite a cada universidad el dinero y la responsabilidad de los salarios de los docentes, de los personales, y después, como que ahí se hace una separación, y después la universidad tiene que ver qué pasa con el aumento de los salarios. La inflación es mucho menor en Francia, pero hubo un poco de inflación estos últimos años. Y eso produce un efecto muy serio, porque 2 o 3% de inflación sobre el 95% de los gastos enseguida hace que pase en rojo el presupuesto de cada universidad, ¿no? Y el otro efecto muy importante es que abre un espacio donde las universidades empiezan a competir, pero no competir en el sentido tradicional académico, para tener un premio o para tener más publicaciones o yo qué sé, sino en un sentido directamente económico, porque son independientes desde el punto de vista presupuestario. Cuando hay un financiamiento del Estado, se puede dar de manera competitiva, y una universidad lo tiene, otra no lo tiene. Hasta ahí era muy difícil, tenía poco sentido, porque el presupuesto en realidad era del Estado y seguía gestionado por el Estado central. La tercera gran evolución, que parece como ahí está muy claro que parece como una evolución técnica, que en realidad es un cambio de poder y de regulación muy fuerte, es la introducción de una plataforma de inscripción en línea. Antes hay que ir a la universidad, hacer la cola, es largo, decir en qué disciplina uno se quiere inscribir, y normalmente hay cupo para todo el mundo, menos unos casos muy, muy limitados donde se sorteaba quién entraba y quién no entraba. Y a partir de ese argumento, que el sorteo era muy injusto, se introdujo una plataforma nacional única, donde están todas las universidades públicas, pero también las privadas que quieren, y donde uno no se inscribe, sino que es candidato a ser estudiante en una universidad, con la idea atrás de que si sos candidato, quizás no salís, no hay lugar, entonces tenés que ser candidato en varias universidades para tener más chance. Y ahí también se cree otra forma de competición entre estudiantes y también entre universidades, para sacar a los mejores estudiantes, y cambió mucho la afectación de estudiantes, con unas universidades que pueden seleccionar a una escala que no existía
que seleccionan a la totalidad de los estudiantes y se quedan con una parte que puede ser bastante reducida de la cantidad de estudiantes que candidatan. Se hizo primero en grado y después en posgrado, que es un poco sorprendente porque el posgrado parece más naturalmente selectivo, o parecía por lo menos en el marco francés. Por ahora eso no va con una competición para obtener los aranceles, porque por la mayoría sigue siendo casi gratis o totalmente gratis, por lo menos al nivel del grado. Entonces hay poco efecto económico de esa plataforma, pero sí cambió totalmente la regulación. Aparecía como un cambio técnico en la manera que se organizaba la inscripción y en la práctica es la introducción de una selección. No se decía así, ahora está totalmente asumido por el gobierno que la puso en práctica. Al lado de eso, hay una baja muy fuerte del financiamiento por estudiante, que participa también a crear un espacio con incentivos a funcionar de manera más lógica desde el punto de vista económico. Como falta dinero, cada vez más dinero en las universidades públicas, hay urgencias en buscar donde hay dinero, en particular para los llamados a competición para obtener financiamiento para la investigación y otras cosas. En el 2007 se hizo la reforma de autonomía presupuestaria. Es el último año en que se aumentó la cantidad de subvención pública por estudiante y a partir de ahí empezó a bajar. En realidad, principalmente se mantuvo el volumen de subvención y aumentó la cantidad de estudiantes, entonces bajó la subvención por estudiante. Y ahora, en estos 2 últimos años, que apareció un déficit público muy grande, está además reduciendo en la práctica también el volumen de subvención. Otro elemento, digamos, que es la manera en que todo eso se termina teniendo efectos muy concretos, es que por primera vez hace 2 años pasó por abajo el nivel de subvención automática, por abajo del total de salarios en las universidades. Hace 2 años ahora que una universidad no puede pagar los salarios si solo tiene la subvención automática del Estado. Y claro, tampoco puede pagar la luz, tampoco puede pagar nada. Entonces, obviamente, todas las universidades tienen que tener otra cosa, y otra cosa a una escala significativa, que ahora está llegando a más o menos 10-15% del presupuesto, que son cosas que se obtienen solo si la universidad es capaz de jugar el juego y de buscar financiamientos externos, no solamente de cumplir su papel de misión de servicio público a cambio de la subvención, porque eso ya no cierra desde el punto de vista económico. Eso hace que los rectores franceses en diciembre del año pasado, por primera vez, marcharon hacia el ministerio para pedir que cambie el nivel de subvención. Otro elemento muy, muy importante, que eso ya se iba haciendo hace varios años, que es importante mencionar, es la precarización de los docentes en Francia. Hasta los años 2000-2010, la inmensa mayoría de las clases se daba por una persona que tiene un contrato anual, que en la mayoría de los casos era un funcionario de Estado. Y a partir del 2010 se aumentó enormemente la cantidad de horas de clase, en particular en grado, que se dan pagado por hora, que sería más o menos, si entendí bien, algo como el ad honorem en la UBA, que no es ad honorem, pero es por debajo del salario mínimo francés. Es muy, muy, muy bajo. Es más o menos imposible vivir solo dando clases así. Y es ahora más de 30% de las horas que se dan en las universidades francesas, todas mezcladas. Entonces, no funcionaría el sistema universitario para nada, solo con la gente que tiene contrato permanente. Eso tiene efectos, lo anuncié al principio, además de tener efectos muy macros sobre el sistema, también sobre la manera en que se organiza adentro, cómo se piensa el sistema universitario, de parte de los académicos en el trabajo cotidiano y de parte de la gobernanza de las universidades. Y
no de manera espontánea, natural, según la disciplina de cada uno, según la posición de su universidad, sino también con la regulación, con el espacio que se produce, la manera en que se transforma el sistema universitario. Eso es lo que intento presentar acá con esta cita de Chris Newfield, un colega de Estados Unidos, que explica cómo se transformó el sistema en Estados Unidos y cómo la mercantilización no solo es una transformación del estatuto jurídico de algo que era un servicio público y después pasa a ser una empresa, no solo de las normas contables, pero también de la manera en que la gente funciona, piensa su trabajo, piensa su interacción con los demás, en particular con las otras universidades, y pasa a ser un modo mercantil, comercial, de intercambio. Yo intento ir un poco más en detalle en la manera en que eso pasa, usando el concepto de fetiche o de ideología, en la manera en que se piensa las cosas, como algo que tiene estructura, que está organizado, que no son solo ideas que tenemos en algún momento y después se nos pasa, según con quién estamos hablando, qué estamos leyendo, sino que tiene soporte material. Para eso me ayuda el fetiche de la mercancía de Marx, esa idea de que la manera en que compramos cosas y vendemos nuestro trabajo tiene efectos en la manera en que entendemos el mundo social. Eso pasa también en el sistema universitario, o pasaba antes con otra manera de pensar las cosas, que yo llamo, para esta demostración específica, el fetiche de la razón, que la razón tiene sentido en sí mismo, tiene valor en sí mismo, es importante el pensamiento, no hay que justificarlo porque sea rentable, bueno, eso es un fetiche, y viene desestabilizado por el cambio de la regulación y la introducción de presiones económicas. Eso me parece ser lo que pueden decir los docentes en Argentina, me parece recientemente, pero también hoy a otras ocasiones, y en Francia también, con ese lema de que la educación no se vende, se defiende. Le voy a poner 2 citas acá de colegas franceses en distintos momentos y también en Estados Unidos, explicando esa idea, ¿no? De que cuando hay un cambio puntual, pero que van uno después del otro en la misma dirección, aparece como un ataque casi filosófico al sentido del trabajo, a lo que justificó por qué hacemos estudios y después por qué tenemos una carrera académica, ¿no? Acá son estudiantes de Sciences Po, que es una gran escuela francesa muy importante en la organización del gobierno, del Estado, que reaccionan en el 2012 cuando se transforma el modo de organización de esa escuela, un poco adelantado al sistema universitario, criticando la idea de que podrían cobrar primas según la productividad que van a tener como docentes o como investigadores, sobre todo como investigadores, y justifican esa reacción. Igual la hacen de manera anónima porque es como imposible, muy difícil de reaccionar públicamente en SOSPO, como un problema ético, no como un problema sindical o de ataque a la organización del trabajo, pero éticamente como docentes, como universitarios, se sienten inconfortables, directamente atacados por ese tipo de reforma, aunque solo se trate de pagar más, pero más a unos, es decir, repensar la jerarquía de las prioridades en el sistema académico. La presidenta de Harvard en 2007 decía más o menos la misma cosa en relación al medido, a la valorización económica de lo que produce el sistema universitario. Voy a insistir más en eso en breve. Un punto más de economista marxista y después paso a cosas más concretas, pero el elemento que me parece ahí decisivo y que tiene mucho que ver con la digitalización, con la manera en que técnicamente se organiza el trabajo, se mide, se observa, es la idea de conmensuración. Es decir, que el hecho de aceptar, de organizar, de adaptarse al hecho que se va a medir el trabajo de una manera similar a otras cosas, hace que estamos buscando cómo traducir una clase de filosofía con una clase de física, una hora de trabajo docente con una hora de trabajo de investigación y después, ¿por qué no?, con una hora de trabajo en otro sector, que sea público, que sea privado. Eso es
la materia, diría, el efecto muy concreto y cotidiano de la mercantilización. Es el hecho de considerar que es trabajo que en cierta medida, de cierta forma, es de la misma naturaleza, de la misma, que es comparable, directamente comparable y cuantitativamente comparable con algo que es mercantil. Eso un sociólogo y estadista francés, Alain de Rosière, lo llama cuantificación. Es precisamente mirar muy en detalle esa manera en que una relación de poder se transmite, se materializa en un indicador, en una manera de medir las cosas. El ejemplo histórico tradicional, hay dos, es el PBI y el otro es la tasa de desempleo. Cuando uno quiere medir el PBI o la tasa de desempleo, hay que decidir qué vale como parte del PBI, qué vale como persona desempleada. Una mujer, una ama de casa, no es desempleada porque no es activa. Una persona que hace las mismas cosas, limpiar, hacer la comida, hacer las compras, si es en un espacio mercantil, es alguien que trabaja y si no trabaja es desempleada. Para el PBI es igual, las mismas actividades van a valer económicamente o no van a valer económicamente según cómo se organiza. Ese momento de convención es un momento en que se despliega, se aplica un poder que puede decidir qué vale, qué no vale, que tiene contraparte monetaria, que tiene una política pública y que no vale, no justifica una política pública. A partir de ese trabajo de Rosière se hicieron muchísimas encuestas, muchísimos análisis de muchas cosas distintas y de cómo esa relación de poder se va traduciendo, materializando en la organización del trabajo y la toma de decisiones a muchos niveles distintos. En el caso que a mí me interesa, es la manera en que se va cambiando de un sistema tradicional, que yo relaciono con ese fetichismo de la razón, de la manera en que se organizaba la investigación, por ejemplo. Cuando hago un artículo científico, cuando escribo mis resultados, antes lo mandaba a una revista para que pares lo lean, me digan si es coherente, si tiene sentido o no, y que después se publique para que otra gente lo pueda leer porque vale la pena o se imagina que vale la pena. Eso era muy, muy vinculado con la disciplina, con la escuela de pensamiento, con los conceptos que usan, con la manera que se hace demostración en matemáticas y en sociología es muy distinto. De eso se pasa a un sistema donde lo importante es comparar el valor de manera cuantitativa entre dos artículos, entre dos revistas, con un impact factor, con revistas que se van a clasificar según que son nacionales o internacionales, según que son en inglés o en una lengua local, porque la única lengua internacional sería el inglés. Bueno, eso es una transformación de la misma cosa, hacer investigación y escribir un artículo, de algo que tenía un sentido en un marco tradicional académico a tener sentido en otro marco que va a facilitar una gobernanza indirecta, donde cualquier persona puede medir mi producción científica mirando en Google Scholar en donde estoy, aunque no sea capaz de leer nada de lo que escribí, o que no tenga tiempo, o que no tenga ganas. Y eso es muy distinto de lo que era el sistema universitario previo. El otro elemento que tuvo un efecto muy importante en Francia en estos últimos años es a una escala mucho más grande, es pasar de un sistema donde las universidades se piensan por reputación, de manera bastante cualitativa. Hay universidades que tienen muy buena reputación en una disciplina y que no existen, o que no tienen reputación particular en otras disciplinas, a un sistema que se presenta como mucho más objetivo, mucho más general, mucho más global, de rango en un ranking, y que pasa de llamarse reputación a llamarse más excelencia. No sé si llegó ese término tan fuerte en Argentina como en Francia, pero esa idea que ahora es eso que hacen las universidades. Y en realidad siempre fue eso, pero no lo sabíamos. Eso voy a ir más en detalle porque es probablemente la forma de cuantificación que tuvo más impacto en Francia estos 10 últimos años y que reorganizó totalmente el sistema universitario. No sé que se acuerdan del sistema universitario francés, si algo oyeron una vez, pero cambiaron todos los nombres de todas las universidades. Hay gente que a veces se acuerda del nombre Sorbonne,
La Sorbonne es un edificio en París en el cual algún día estuvo la sede de la Universidad de París, que desapareció hace muchísimo. Después fue un espacio donde había 4 universidades distintas, París 1, 2, 3 y 4. Y ahora es es una parte del nombre de, creo, 5 universidades francesas, en las cuales la mayoría no tiene ninguna clase en el edificio de la Sorbonne. Todo eso pasó por la urgencia de aparecer en un mercado global con una marca, y la Sorbonne siendo la mejor marca posible disponible, entonces todos se pelean para tenerla y por ahora nadie reguló eso. Lo que sí se reguló es el nombre París. Hay una universidad que se había llamado Universidad de París y las otras se quejaron, hicieron un juicio y ganaron el juicio. En las otras ciudades francesas no pasó. Hay una universidad de Rennes y una universidad de Burdeos, aunque en Rennes y en Burdeos haya otras universidades que se llaman Rennes 2 y Burdeos 4, que queda 4 y no hay ni 1, ni 2, ni 3. Bueno, historias contradictorias del sistema reciente, es muy reciente, todos esos tienen menos de 10 años. El ranking de Shanghái en Francia, y en Francia en particular, tomó una importancia enorme como manera de pensar las reformas y la organización del sistema nacional. Es un ranking, voy a decir dos palabras sobre ranking, que tiene la ventaja, el objetivo principal de ser muy, muy simple de calcular. Se presenta como objetivo transparente, estable, científico. En un minuto voy a decir que no tiene nada de eso, pero que es muy, muy simple de calcular porque tenés solo que mirar qué cantidad de premios Nobel y en qué época tuvo una universidad. Es simple porque la inmensa mayoría de las universidades es 0. Y se encuentra eso de manera muy centralizada en la página de Nobel. Y después se miden artículos en 2 revistas, y 2 revistas solamente, Nature and Science, solo para 5 años atrás, y después un par de detalles que tienen menos impacto, y en particular digo eso por ser ahora sociólogo, economista, no sé. Se dieron cuenta en el grupo que hace el ranking de Shanghái que en ciencias sociales los artículos no son tan importantes. Entonces no contaron los artículos de ciencias sociales en uno de los indicadores y en el otro lo multiplicaron por 2 para compensar. Bueno, el argumento inicial es que los libros son importantes en ciencias sociales, pero no es tan fácil tener una lista de libros porque hay millones de editoriales y no está centralizado porque no se puede acceder online a los libros. Y esa es la razón por la cual el sistema no los logra medir bien. El día en que se digitalizan los libros y que se organiza de manera centralizada y que todo el mundo puede comprar libros en Google Scholar, se regula eso y quizás cambiarán el ranking. Después se suma todo eso y se normaliza con ponderaciones y siempre gana Harvard, porque en realidad es un ranking de similaridad a la Universidad de Harvard, que era primera el primer año y sigue siendo primera desde muy lejos. Y segundo es Stanford y está a 80% del ranking del score de Harvard. Lo interesante para nosotros es que los ministros sucesivos en Francia, a partir del 2007, de esa autonomía de las universidades, siempre dice la misma cosa, que el ranking es muy malo, porque se dieron cuenta muy rápido que era muy criticable, en particular porque las grandes escuelas francesas aparecen muy, muy mal, y nosotros sabemos que son muy buenas. Entonces, hay que decir que es criticable, pero que igual está y que no hay otra manera que subir en el ranking porque se impone. Es muy difícil explicar por qué se impone, porque además solo se impone en Francia. En Alemania nadie lo mira, en Estados Unidos todos están pensando en otra cosa, pero en Francia sería muy importante. Y el argumento principal es que representa a el mundo, la globalización y la modernidad. Entramos en la globalización, bueno, quizás ahora con los tariffs de Trump no tanto, pero vamos a ver. Pero la idea a partir del 2007 va a ser que eso representa al sistema mundial y que si uno no está bien presentado en esa representación, bueno, lo vamos a sufrir de una manera u otra. Como es la globalización y la modernidad, ¿no? Y eso se repite, se repite. Esto es el ranking en 2018, 10 años después que se empezaron las reformas en Francia, y como ven, no hay ninguna bandera francesa, en realidad solo hay banderas de Estados Unidos,
2 inglesas, Cambridge y Oxford, obviamente, y una suiza. Y toda la obsesión va a ser hacer entrar una bandera francesa ahí. El ranking cambia muy poco, lo perdimos, no. Se mejora la presentación de la página web del ranking de Shanghái y pusieron los escudos de las universidades. Pero los primeros siempre son exactamente los mismos, porque obviamente es muy difícil cambiar la universidad o los premios Nobel que se obtuvo en el pasado. Pero es fácil de hackear un poco más bajo y Francia lo va a hacer. El objetivo es el primer ministro en 2017 viniendo a inaugurar una construcción de lo que era mi escuela en esa época, la Escuela Normal Superior de Cajón, que va a pasar a ser la Escuela Normal Superior de Saclay. Empieza a construir el edificio diciendo, en el futuro vamos a poder decir que nos graduamos de Saclay como la gente dice que se graduó de Harvard y Cambridge. Lo que nos sorprendió un poco, porque yo nunca encontré a nadie que decía que se había graduado en Harvard y Cambridge como algo para comentar en la cena. El problema era que la primera universidad francesa, París 6, justo adelante de la segunda, París 11, está rankeada 40 y 41 y queríamos subir mucho más. Eso se hizo con un incentivo, ninguna decisión vertical, ninguna imposición, un incentivo, pero un incentivo enorme, que se llama el concurso IDEX. Todas las universidades pueden ser candidatas para recibir un IDEX que vale 1.000 millones de euros, más o menos cada uno, enormes. No cada año, una vez, y después tener los intereses todos los años para mejorar los gastos de la universidad. Y se repartieron 10 veces 1.000 millones de euros, un poquito más. Pero hubo muchísimo más candidatos, obviamente. El objetivo era subir en el ranking. Entonces, ¿cómo se hace para hackear el ranking? Hay que fusionar las universidades. Entonces, en la práctica, lo que había que proponer al jurado del concurso era cómo reorganizar las universidades francesas y fusionar a unos grupos. Esto es un documento de la conducción de la universidad, digamos, del conjunto que iba a ser la Universidad Paris-Saclay. Se fundó en el 2020, pero en el 2015 ya había una conducción común con intercambios entre los rectores de las universidades que se preparaban para fusionar. Y quedaba muy claro, explícito ahí, que si queremos el financiamiento IDEX, ese 1.000 millones, hay una condición que es entrar en el ranking de Shanghái, y eso el jurado terminó diciéndolo explícitamente, que no solo hay que tener una propuesta de transformación, sino que tiene que ser una transformación que en el final se va a ver desde Shanghái como un objeto, y que eso pasa por la fusión y no otra forma de federación, de cooperación. Y la otra cosa que a mí me interesa mucho ahí es que se pagó a un servicio de consejo para estimar en detalles a qué número, qué rango iban a entrar en el ranking de Shanghái. Algo entre 18 y 26 según cómo se hacía la fusión exactamente, y mirando en detalle dónde iban a estar los otros franceses para estar seguro de llegar primero. Se fusionaron mucho y se logró mejor que eso todavía. Lo que era París 6 pasó a llamarse Sorbonne Université, subió al número 35. No está mal, pero no es muy bueno porque fusionó solo con una universidad de ciencias sociales. París 11 fusionó con grandes escuelas de ciencias y ahí subió muchísimo más y ahora es número 13 mundial. No estamos en los 5 primeros, eso era muy difícil, pero primero de Europa continental, con muy poca transformación concreta, a corto plazo por lo menos, pero mucha transformación de la visibilidad externa, ¿no? Parece como un objeto único. Eso podemos charlar horas de cómo en la práctica adentro sigue siendo muy distinto. Y siguieron fusionando unas cuantas otras universidades francesas, las que hablaba antes de Burdeos, por ejemplo. Y eso permitió, eso solo, subir muchísimo en el ranking y ahora tenemos 4 en la 100 primera.
el elemento principal, y con eso voy a ir cerrando, no sé cuánto tiempo me queda, pero es que esas políticas de gobernanza indirecta de las universidades, todo el trabajo lo tienen los presidentes de universidades, los rectores, de armar algo que justifique que el jurado le dé el financiamiento IDEX, y los que no quieren jugar no juegan, no es obligatorio, pero se quedan con subvenciones que no son suficientes para pagar los salarios. Eso solo es para 10 universidades francesas sobre casi 80. Entonces van a quedar 70 que o no jugaron o jugaron y perdieron sin el financiamiento. Pero cambia mucho la mirada. La mirada parece que todo el sistema universitario está peleando para subir en el ranking cuando la mayoría nunca entró. Produce una segmentación del sistema. Otra vez, para intentar ponerle más vínculo con el seminario. La manera en que se piensa y se mide y se mira el sistema universitario por esa cuantificación, esa organización internacional global del sistema universitario, hace que desaparece la mayoría de las universidades de lo que miramos porque no están en el ranking, no se pueden medir con ese instrumento. En Francia había al principio 33 instituciones, de las cuales como 20 universidades, y ahora hay mucho menos porque las que estaban fusionaron entre sí y entonces ahora son menos. Y quedan muchísimas que desaparecen. Produce una categoría de excelencia, ahora los rectores hablan, unos rectores hablan de excelencia universitaria en el sentido mundial, que todo el mundo se supone que entiende lo que quiere decir, obviamente quiere decir en el ranking. Que esto es no universidad de excelencia, no es investigación de excelencia, sin explicitar qué quiere decir eso. Y eso también se produce, pero con efectos menores por ahora en Francia, en clasificaciones temáticas por disciplina, por facultad. Eso hizo reaccionar a los rectores, primero a los rectores que no podían entrar en el ranking, que no podían obtener el financiamiento de excelencia, 21 rectores de universidades medianas o chiquitas tomaron posición para decir que esa política pública, aunque sea puramente voluntaria, les afectaba muy directamente porque sus misiones, que son otras, no se podían financiar. Y unos años después, otros rectores, los del grupo que estaban pidiendo y probablemente que terminaron obteniendo los financiamientos, al contrario, defendiendo esa idea de competencia a nivel mundial. Eso es muy importante, si funciona todo, después le voy a mostrar un minuto de nuestro presidente Emmanuel Macron explicando por qué la competencia internacional es más importante, que hay gente que puede tener financiamientos menores y una calidad de educación e investigación menor porque no están sufriendo competencia, están protegidos, cuando los otros, ellos sí tienen presión internacional, entonces necesitan más apoyo. Y el hecho de medir el sistema universitario de manera homogénea, sin tomar eso en cuenta, hace que unos aparecen bien y otros menos. Todos son iguales en la medición, pero unos más iguales que otros. Uno de mis trabajos es intentar mirar quién va a esas universidades. De punto de vista, esta vez, puramente sociológico, cuáles son las propiedades sociales de los estudiantes de las universidades. En azul son los rectores, son las universidades de los rectores que firmaron el primer artículo pidiendo otro tipo de financiamiento. Están todos a su derecha porque son las universidades con estudiantes de origen más popular. La diferencia es enorme entre a la derecha y a la izquierda total del gráfico. Tiene que ver con la organización geográfica francesa, ¿no? El tipo de regiones y en particular las ex colonias francesas. Y del otro lado está París, Lyon, las más grandes ciudades francesas, que tienen estudiantes de origen más medio o alto. Y están todos los rectores que firmaron la otra letra. En realidad, esa política que parece dictada por Shanghái corresponde perfectamente al origen social de los estudiantes que van a las universidades. Esa decisión individual del rector de firmar o no firmar una carta al gobierno
está perfectamente anticipada por el origen social de sus estudiantes, como si, bueno, no sé, es probablemente una coincidencia sorprendente. Si funciona, le paso lo que prometí de Macron. La visión para el futuro de la investigación y la innovación en playa. No tenemos ahí. No, entonces le puedo hacer decir lo que quiera. Vale, no pasa nada. Bueno, puedan ir a ver si quieren pruebas. Explica eso, que hicimos muchas reformas, pero de manera demasiado homogénea. Los actores tienen eh, obligaciones distintas y presiones distintas, y los que están en la competencia internacional son los que tienen más urgencia, más problemas, hay que apoyarlos más, y eso justifica concentración de los presupuestos en los grandes actores. Eso me parece perfectamente corresponder a los trabajos de Cecilia Ricap, que es una ex estudiante local, hizo su doctorado acá en económicas en la UBA, y después se fue a Francia y ahora es profesora en Londres. Y se interesa ahora, es una de las principales economistas de inteligencia artificial en Europa, sobre cómo las empresas se diversifican y tienen posiciones distintas en el sistema industrial. Lo que hicimos juntos es como cuando las universidades están mercantilizándose, en realidad lo hacen de manera muy distinta según a qué tipo de empresa se van aproximando, y identificamos 3 posiciones. Una que va a ser de universidad de pura enseñanza, pura educación, sin investigación. Eso es lo que se está transformando esas universidades de los 21 rectores de azul acá, que tienen estudiantes de clases populares. Otro grupo de universidades que van a intentar entrar en el sistema de innovación mundial y participar de las cadenas globales de valor encabezadas por las Big Techs. Entonces, producir servicios técnicos tecnológicos para una de las grandes empresas de digital. Y un tercer grupo, muy escaso, por ahora solo Harvard sirve para participar de eso, otra vez la misma que encabeza a Ranking de Shanghái, que es ser líder de su propia cadena de valor. En particular, ser propietario de las patentes producidas en los centros de investigaciones, y a partir de ahí poder tener un vínculo con una empresa que va a producir, por ejemplo, las vacunas, pero cobrando los ingresos que van con la vacuna. La mayoría de los casos pasa lo contrario. Se produce la investigación en las universidades y se apropia de los beneficios la empresa que produce la vacuna. Eso es lo que son capaces de hacer las empresas del Big Tech con las universidades y con todos los otros actores económicos, comprando las patentes cuando es necesario o comprando la startup y apoderándose del espacio que va a poder producir valor pasando por su ecosistema, su cloud, sus informaciones, sus datos. Para el sistema universitario francés, eso produce una segmentación a nivel nacional, pero también una segmentación internacional del sistema de enseñanza superior. Para la parte educativa, va a empujar a las universidades a elegir o sufrir el hecho que ahora hay pedazos de mercado distintos y que como marca accedes a una u otra como servicio de enseñanza para los estudiantes locales, de clases más populares, solo franceses, o para estudiantes internacionales con mejor poder adquisitivo. Lo dejo con un gráfico que es el aumento de estudiantes que van a otro país para estudiar, no para tener estudios, sino para tener el diploma del otro país, que es una cosa muy distinta, en particular en el ambiente europeo, donde se organizó intercambios entre universidades gratis, pero sin diploma. Cualquier estudiante francés puede ir a estudiar un semestre en Alemania, en España, y vuelve y termina su carrera en la universidad francesa con el diploma francés. Se reconoce los estudios,
pero no un diploma español o alemán. Estos son los estudiantes que van a otro país para estudiar y diplomarse y comprar en la mayoría de los casos, y se ve que aumentó muy rápido, en particular desde Asia, donde el sistema universitario es privado y caro desde siempre. Entonces eso, claro, ese es un espacio que se intenta ocupar una parte del mercado global eh, solo por unas universidades francesas, dejando de lado a las otras. Em, ¿Voy por ahí? Bueno, lo dejo entonces como estuve explicando la importancia de la mercantilización con una página de publicidad para mi libro, que por ahora no está traducido a español, pero que pueden leer en francés. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Tenemos unos minutos para intercambio, para preguntas, si alguien tiene alguna para realizarle a Hugo. Sí. Hola, ahí está. Bueno, me anoté porque no me quería olvidar. A ver, si bien obviamente no estoy de acuerdo con todos estos rankings y digamos con las ideas de medir estas cosas, digamos, de alguna manera hay que cuantificar. Entonces, ¿cuál sería la forma? Y ya sé que no es una pregunta sencilla, pero ¿qué se le responde a la gente que dice, no, la única manera de cuantificar es por medio de la competencia y que bueno, que se maten entre ellos a ver quién sale victorioso, el libre mercado? ¿Cuál sería la forma de cuantificar correctamente la performance universitaria, la performance científica? ¿Qué se puede cuantificar? Porque claramente esto no funciona. Perdón, ¿no? Pero, o sea, creo que todos lo sabemos de estos rankings así. Lo único que hacen es que nos estemos matando por números que son vacíos. No sé si, perdón, se entiende lo que digo, pero bueno. Sí, sí, sí. Buenísimo. Muchas gracias. Entonces, sí, tengo un producto para vender para las universidades. No, el trabajo muy interesante que propongo es un artículo de José Cusó, una colega catalana que trabajaba en la UNESCO, en el Servicio Estadístico de Educación, y que ese servicio fue más o menos absorbido por la OCDE, que producía mejores datos, obviamente, y que explica cómo ese traslado es un cambio de filosofía, un cambio político de qué se mide en la educación y qué se medía antes, que sí se podía medir otra cosa que PISA. No sé si se habla mucho acá de, eh, o que el ranking de Sumia. Entonces, ¿qué se medía en la UNESCO? La cantidad o la proporción de estudiantes de cierta edad que están en universidades, que están en secundario, en primario, el nivel de alcance, digamos, de qué costo, qué tipo de, qué cantidad de gente son investigadores, son ingenieros, cosas que son un poco más materiales, y eso tiene un efecto muy importante, me parece. El hecho de medir algo que tiene una existencia material hace que el momento de convención, hay un momento de convención, pero es menos fuerte. Y si querés otra convención, va a terminar bastante similar. El sistema métrico es buenísimo. En Estados Unidos tienen otra cosa extraña, pero también, en la mayoría de los casos, también funciona. ¿No? Pero están midiendo la misma cosa: el peso, el volumen, etcétera, etcétera. Hacer algo que no tenga nada que ver con peso y con volumen es muy difícil. Eh, el Entonces, eso hace que tenés como una resistencia de la realidad un poco más fuerte. Después se puede discutir de qué haces con alguien que es estudiante la mitad del año. ¿Vale medio estudiante o no vale para nada o hay que hacer otra categoría? Pero es una cantidad de estudiantes. Si intentás tener algo perfectamente cuantitativo y además con una extensión muy grande, cada vez que se extiende, cada vez que se pasa a otra disciplina, a otro nivel,
a otra cosa que enseñanza, investigación, administración, etcétera, etcétera, eso produce efectos de abstracción, que esos son los que apuntan a la mercantilización, que hacen que se pueda comparar con cualquier trabajo que tenga valor económico, porque cualquier trabajo nunca va a ser, pero que tenga valor económico y eso mercantiliza. Sí, el ejemplo que estaba pensando es el de la calidad de la educación. Ahora, desde siempre mis estudiantes, se le pide a mis estudiantes qué calidad produje. Al principio, cuando empecé a dar clases, era una encuesta cualitativa donde me contestaban texto. ¿Qué clase fue buena? ¿Qué no entendieron? ¿Qué les parece que le va a servir el año que viene? A mi clase de matemáticas de tercer año. Obviamente no se puede hacer nada para comparar estas respuestas con la clase de filosofía de Máster 2, ¿no? Ahora, era una de las cosas que se había que hacer para la reforma, por ahora no se está llevando mucho, no tiene muchos efectos, es una encuesta homogénea a todos los estudiantes de la universidad, todos los niveles, todas las disciplinas tienen la misma pregunta. Entonces ahí se puede comparar la satisfacción de los estudiantes. A mí no me sirve para nada, solo sé que están más o menos satisfechos en comparación con el promedio y no sé qué clase que tengo que cambiar, eso no es cualitativo, porque está mucho más abstracto, mucho más descontextualizado, porque sirve para eso, sirve para una gobernanza indirecta de la cualidad en lugar de servirme a mí para mejorar mi clase. Y eso ahí se ve también cómo se traslada el poder de mi poder sobre mi clase a algo más abstracto, más distante, que va a poder incentivar, dar un porcentaje de financiamiento. Otra idea, no sé si se da acá, en Francia es bastante importante, es la cantidad de horas que no tenés que dar de clase porque tomas un cargo administrativo o porque tenés un financiamiento de investigación, entonces te reducen la cantidad de horas de clase que tenés que hacer. Eso es una manera también de dar equivalencias. Un gran financiamiento de investigación es casi 100% de las horas de clase. Ser rector va a ser el 95%, pero ser director de una carrera solo 15%, ahí estás abstrayendo con esa medición. No contesté nada positivo, obviamente. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta? Si yo quería hacer una pregunta respecto a si es que tienen algún indicador, en realidad dos indicadores. Un indicador de, bueno, los programas tenemos una expectativa de que el alumno se recibe en X años. En particular en la UBA, en mi facultad no lo estamos logrando, por eso se está cambiando el plan. Y la segunda pregunta es si miden, digamos, lo que sería el costo de no calidad, que es cuando vos tenés que rehacer el trabajo. Es decir, cuando los alumnos se reciclan y repiten, bueno, ¿en cuánto están? Cuando repiten el año los alumnos, sí. Sí, es un indicador muy importante de la discusión entre los rectores y el ministerio para pedir un poco más de recursos, un poco menos de recursos. Es la tasa de graduación dentro de 4 años. En teoría, para el grado francés son 3 años, el sistema LMD europeo, y se autoriza que sean 4. Entonces se mide el porcentaje de graduados en 3 o 4 años. El problema principal de ese indicador tiene dos. Uno es que no toma en cuenta el origen social de los estudiantes, cuánto tienen apoyo, vienen con ya 1 millón de cosas que saben, y en particular de cómo funciona el sistema académico, ¿o no? Bueno, eso quizás está en el 4º año, digamos, transición. La otra cosa es que se mide solo mirando el número de identificación del estudiante en primer año y en 4º año. Entonces, si vos entrás, como yo, en matemáticas y terminás sociólogo, es un fracaso. Bueno, en el otro sentido podrías justificarse que es un suceso, pero no tampoco. ¿Por qué salió de la carrera? Entonces está perdido.
es un fracaso. Un ejemplo muy importante es los estudiantes que entran a la universidad que en realidad están preparando un concurso para ser, por ejemplo, enfermera. No empiezan las clases de enfermeras al principio del año, se da el concurso en otro momento del año. Entonces, claro, los estudiantes se inscriben en la universidad, las estudiantes, y en algún momento van a dar el concurso. Es exactamente lo que querían hacer si lo logran. Parece como un fracaso para la universidad, ¿no? Se hizo contramedidas, en particular en la Universidad de Nantes, de cómo se calcularía de nuevo si se mide dónde están los estudiantes 4 años después y cuáles son resultados positivos y cuántos resultados negativos. Es extremadamente heterogéneo según las carreras, porque hay carreras que son muy verticales, muy tubulares, y otras carreras que son mucho más abiertas. Y eso se percuta muy fuerte con Parcoursup, la plataforma de inscripción. Como ahora no te puedes inscribir en la carrera que querés, pero sos candidato, no te sale la carrera que querés. Entonces tenés dos opciones. O te vas a otra universidad, eventualmente lejos, o te vas a otra carrera de la misma universidad. Entonces hay muchas tácticas muy coherentes de pasar por una carrera muy cercana y en segundo año, tercer año volver. Eso es un fracaso. Del punto de vista del indicador, es una buena táctica desde el punto de vista del estudiante. Complica todo. Bueno, bien. Sí, ¿hay alguna otra pregunta? Ahí la señora. Hola, sí. Básicamente quería preguntar porque encuentro, digamos, que en todo proceso de mercantilización o de creación de mercados universitarios, digamos, hay algunas cuestiones como, bueno, la competencia por prestigio, la competencia por los mejores estudiantes y la competencia también por los mejores docentes. En ese caso, vos habías mencionado que en realidad hay como un deterioro de las condiciones laborales docentes, o en esas universidades que han logrado ascender en el ranking, ¿se introdujeron mejoras en esas condiciones laborales? Muchas gracias. Es heterogéneo, obviamente, muy extraño, porque en realidad hay eh, pocas oportunidades de buenos puestos, de puestos permanentes. El salario no es muy grande, es probablemente mucho mejor que en Argentina, pero similar a lo que era en Argentina hace 10 años quizás. Un salario promedio bajo, digamos, de ser docente universitario. Entonces, la presión es enorme para entrar. Entonces, los académicos son muy buenos. En cualquier universidad francesa. No hay ninguna universidad donde un académico permanente no hizo un doctorado de muy buen nivel, con publicaciones internacionales y una competencia con decenas y decenas de candidatos de mismo nivel. Pero eso aparece como un problema y una dificultad, no sé por qué, no veo qué indicador, pero a reclutar gente de alto nivel. Eso sí, hay gente que se va a Estados Unidos. No tantos se quedan, no, muchos vuelven, ahora muchísimos más, pero aparecía hace 5 años en el primer mandato Macron como el problema principal, se presentaba como el problema principal del sistema francés, la dificultad en atraer los talentos. Entonces se inventó un nuevo formato que en realidad tiene muchísimo menos candidatos. Se llaman las chaires, las cátedras de excelencia, obviamente, que tienen un modo de reclutamiento específico, acelerado, con más financiamiento. Y hay mucho menos candidatos para eso que para los puestos normales, que hace que en realidad es más difícil ser un docente investigador estándar. Es parte de las cosas que se hizo de manera indirecta, de gobernanza indirecta. Todas las universidades tienen derecho a pedir y se recibe un financiamiento suplementario si pedís una cátedra de excelencia. Y bueno, ¿quién va a decir que no? Entonces todo el mundo empezó a tener esas cátedras. Hay cantidades muy limitadas, no va a cambiar el sistema. Pero eso sí, aparece que hay una diversificación de los estatus de los académicos y al mismo tiempo se aumenta de manera exponencial la cantidad de gente que está pagada por hora por dar clases, que también son gente de muy buen nivel, que todos tienen doctorado y todo, pero que no tienen puesto permanente. Eh, ¿Qué universidades tienen gente con nivel de vida y condiciones de trabajo peores? Obviamente, donde está el mercado laboral más amplio,
que es en París, en Lyon. Entonces las mejores universidades son las que van a tener recursos más fácilmente a gente pagada por hora. Cuando sos una pequeña universidad que hay que tomar el tren 2 horas para ir, es más difícil tener a alguien que venga para dar una hora de clase o 3 horas de clase. Entonces tenés que darle mejores condiciones para hacer las horas, y eso hace que el deterioro económico, visto desde el punto de vista de la gobernanza, también es peor en esas universidades, cuando otras se pueden permitir tener un par de muy buenos investigadores y mucha gente que trabaja muy barato. Hay documentos que dicen que en Inglaterra es igual también. Las universidades más visibles, de mayor excelencia, no son las que tienen mayor excelencia en las condiciones laborales. Bien, creo que estamos ya con el tiempo justo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, si quedamos por finalizada la primera conferencia y en breve comenzamos con la segunda, a cargo de Alicia Camilleri y Sergio Trípalo. Muchas gracias.